Mi padre me echó de casa 3 semanas después de que mi mamá muriera, para que mi tía se mudara. Pero cuando mi prima me dio una carta póstuma de mamá, la casa era mía y él quedó en la calle. Tengo 17 años. Bueno, casi 18 ya. Y necesito contar esta historia porque literalmente no puedo creer lo que mi propio padre intentó hacerme después de que mi mamá murió. O sea, sé que la gente hace cosas horribles cuando están de duelo, supongo, pero esto fue otro nivel completamente. Mi mamá falleció hace como 6 meses de cáncer. Y básicamente fue la peor experiencia de mi vida porque ella estuvo enferma durante años, tipo desde que yo tenía como 13 o 14, y yo fui quien la cuidó casi todo ese tiempo. Mi papá trabajaba. Era el único que traía dinero a la casa. Entonces yo era quien estaba ahí con ella todos los días después de la escuela, llevándole sus medicinas, ayudándola a bañarse cuando ya no podía sola, todas esas cosas que un adolescente no debería tener que hacer, pero que haces porque la amas y no tienes opción. Mirando hacia atrás, debí haber notado que algo estaba raro con mi papá, incluso antes de que mamá muriera. Él como que se fue, distanciando de nosotros durante el último año de la enfermedad de mamá, pasaba más tiempo en el trabajo, llegaba tarde, ese tipo de cosas. Pero yo estaba tan concentrado en cuidar a mamá que no le presté mucha atención, ¿sabes? Pensaba que era su forma de lidiar con el dolor, que no podía soportar verla así. Ahora me doy cuenta de que probablemente ya estaba planeando todo lo que vino después, o al menos su mente ya estaba en otro lado. Cuando mamá finalmente murió, fue devastador pero también como un alivio extraño, me explico, porque ella había sufrido tanto durante tanto tiempo, que parte de mí se alegraba de que ya no tuviera que pasar por eso. El funeral fue horrible, obviamente. Lloré como nunca en mi vida, y mi papá estuvo ahí pero como ausente, ya sabes, tipo presente físicamente pero mentalmente en otro planeta. Tía Patricia, la hermana de mi mamá, estuvo ahí también con Sophie, mi prima, que tiene 19 años. Tía Patricia lloraba mucho, abrazaba a mi papá, decía cosas como, estamos aquí para ti, y la familia tiene que mantenerse unida en estos momentos. Pensé que solo estaba siendo solidaria, siendo una buena hermana honrando la memoria de mi mamá. Las primeras 2 semanas después del funeral fueron raras y silenciosas. La casa se sentía vacía sin mamá, y yo no sabía qué hacer conmigo mismo. Había pasado años cuidándola, y de repente no tenía ese propósito, esa rutina. Mi papá tampoco hablaba mucho, llegaba del trabajo, cenaba en silencio, y se iba a su cuarto. Yo pasaba la mayor parte del tiempo en mi habitación, tratando de procesar todo, llorando cuando nadie me veía, ese tipo de cosas. Y entonces, como 3 semanas después de que mamá murió, mi papá me dijo que teníamos que hablar. Me senté en la sala pensando que iba a ser una de esas conversaciones sobre cómo íbamos a seguir adelante, cómo teníamos que apoyarnos el uno al otro, no sé. Pero no. Lo que me dijo fue, he estado pasando tiempo con Patricia, tu tía, y nos hemos dado cuenta de que tenemos una conexión especial y vamos a intentar tener una relación. Así, de la nada, sin ningún tipo de preparación. Me quedé ahí sentado como en shock, procesando lo que acababa de escuchar, y lo único que pude decir fue, ¿en serio? ¿La hermana de mamá? ¿3 semanas después de que murió? Mi papá se puso a la defensiva inmediatamente, diciendo que el duelo afecta a todos diferente, que Patricia y él se habían apoyado mucho durante este tiempo difícil, que mi mamá hubiera querido que él fuera feliz. Y yo literal le grité, ¿mamá hubiera querido que te acostaras con su hermana un mes después de morir? Eso inició una pelea enorme, donde él me acusó de ser egoísta, de no entender que él también estaba sufriendo, de no querer verlo feliz. La verdad es que no me importaba si él quería estar con alguien eventualmente. Pero, ¿la hermana de mi mamá? ¿Tan pronto? Era como una traición a su memoria, ¿sabes? Después de esa conversación, las cosas en la casa se pusieron tensas. Mi papá empezó a salir más, obviamente con tía Patricia, y cuando yo le preguntaba algo o intentaba hablar con él, me ignoraba o me daba respuestas cortantes. Pasaron como 2 meses así, con él prácticamente viviendo su vida nueva, y yo sintiéndome cada vez más solo en esa casa, que de repente no se sentía como mi hogar. Yo seguía yendo a la escuela, tratando de mantener mis calificaciones decentes, pero todo se sentía como en piloto automático. Y entonces un día llegué de la escuela, y tía Patricia estaba ahí, en la cocina, preparando la cena como si nada. Mi papá estaba sentado en la mesa y me dijo, Patricia va a quedarse con nosotros por un tiempo. Necesita un lugar mientras arregla unas cosas con su casa. Yo no dije nada, solo me fui a mi cuarto, pero por dentro estaba furioso.
No me había preguntado, no me había dado ningún tipo de aviso. Simplemente decidió meter a la hermana de mi mamá, muerta, en nuestra casa. Y lo peor es que ella actuaba como si tuviera todo el derecho de estar ahí, moviendo cosas del lugar, reorganizando la cocina, poniendo sus productos en el baño. Era como si estuviera tratando de reemplazar a mi mamá, y yo no podía soportarlo. Pasaron como 3 semanas con ella viviendo ahí, y la tensión era insoportable. Yo básicamente me escondía en mi cuarto todo el tiempo. Salía solo para ir a la escuela o comer algo rápido cuando ellos no estaban. Pero entonces llegó el momento que lo cambió todo. Una tarde mi papá me llamó a la sala otra vez, y esta vez tanto él como tía Patricia estaban ahí esperándome. Me senté, y mi papá me dijo, Sophie va a mudarse con nosotros porque Patricia vendió su apartamento, y necesitamos que te vayas a vivir a otro lado para hacer espacio. Literal no podía creer lo que estaba escuchando. Le dije, ¿me estás corriendo de mi propia casa? Y él dijo, esta es mi casa. Yo pago todo aquí, y necesito que seas maduro y entiendas que las cosas han cambiado. Tía Patricia estaba ahí sentada con esta expresión de falsa compasión, diciendo cosas como, entendemos que es difícil para ti, Dylan, pero tienes que pensar en el bienestar de toda la familia. Y yo pensaba, ¿el bienestar de toda la familia? ¿Dónde estaba esa preocupación cuando decidiste meterte con el viudo de tu hermana un mes después de que muriera? Intenté razonar con él, le dije que solo me faltaba un año para graduarme de la preparatoria, que no tenía a dónde ir, que todos mis amigos y mi escuela estaban aquí. Pero él solo repitió que era su casa y su decisión, y me dio una semana para encontrar un lugar, una semana. Para dejar la única casa que había conocido en mi vida, la casa donde habían estado todos mis recuerdos con mi mamá. Me fui a mi cuarto y lloré por horas, sintiéndome completamente traicionado y abandonado. Los siguientes días fueron horribles. Sophie se mudó, y mi papá y tía Patricia empezaron a empacar mis cosas sin mi permiso, poniendo todo en cajas como si yo ya no viviera ahí. Sophie fue la única que parecía sentir algo de remordimiento por la situación. Ella trataba de hablar conmigo, de disculparse por lo que su mamá y mi papá estaban haciendo, pero yo estaba tan enojado que básicamente la ignoraba. No era su culpa directamente, pero era parte de todo el problema, ¿sabes? Entonces, como 3 días antes de que se cumpliera la semana que mi papá me había dado, Sophie hizo algo que básicamente cambió todo. Tocó la puerta de mi cuarto tarde en la noche cuando todos estaban dormidos y me dio un sobre. Me dijo, tu mamá me dio esto antes de morir, y me hizo prometer que te lo daría si algo así pasaba alguna vez. Abrí el sobre y adentro había una carta escrita con la letra temblorosa de mi mamá, probablemente de cuando ya estaba muy enferma. La carta decía algo así como, Dylan, si estás leyendo esto, es porque tu padre intentó hacer exactamente lo que yo temía que haría. Siempre supe que él no era el hombre que yo pensaba que era, y tomé medidas para protegerte. Contacta inmediatamente a tu abuelo, él sabe qué hacer. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Me quedé ahí leyendo y releyendo esa carta, con las lágrimas cayéndome por la cara, porque era la última cosa que mi mamá me había escrito y porque me daba cuenta de que ella había visto todo esto venir. Al día siguiente llamé a mi abuelo, el papá de mi mamá, que vive como a 2 horas de aquí. Le conté todo lo que estaba pasando, y él se puso furioso. Me dijo que no me moviera de la casa, que no firmara nada, y que él iba a venir con su abogado en 2 días. Esos 2 días fueron eternos. Mi papá y tía Patricia seguían presionándome para que me fuera, diciendo que ya habían encontrado a alguien que quería rentar mi cuarto. ¿Puedes creerlo? Y yo, solo les decía que necesitaba más tiempo. Ellos estaban cada vez más frustrados. Pero yo sabía que solo tenía que aguantar un poco más. Cuando mi abuelo llegó con su abogado, mi papá se puso inmediatamente nervioso. Mi abuelo es un hombre mayor pero imponente, tipo tiene dinero y contactos, y no es alguien a quien quieras tener en tu contra. El abogado sacó un montón de papeles y empezó a explicar algo que yo no tenía ni idea que existía. Resulta que esta casa, la casa donde había crecido toda mi vida, no era de mi papá. Mi abuelo me la había regalado a mí cuando tenía como 10 años, como un fideicomiso o algo así, con mi mamá como tutora legal hasta que yo cumpliera 18. Y lo más impresionante es que mi mamá, cuando ya sabía que se iba a morir y probablemente sospechaba lo que mi papá iba a hacer, cambió la tutela de la casa de mi papá a mi abuelo sin que él se enterara. La cara de mi papá cuando escuchó esto fue impagable. Se puso pálido.
Empezó a tartamudear, diciendo que eso no podía ser posible, que él había estado pagando la hipoteca todos estos años. Y el abogado le explicó que no había hipoteca porque la casa estaba pagada completamente, y que lo que él pensaba que eran pagos de hipoteca en realidad eran gastos que mi abuelo había estado cubriendo y que él, mi papá, solo contribuía con los servicios. Básicamente, mi papá había estado viviendo en mi casa todo este tiempo sin saberlo. Tía Patricia se puso como loca, gritando que esto era un engaño, que cómo era posible que nadie les hubiera dicho que ellos tenían derechos. Y mi abuelo, con esta calma fría que daba más miedo que si hubiera gritado, le dijo: «Ustedes no tienen absolutamente ningún derecho aquí, y tienen exactamente un mes para salir de la casa de mi nieto, o voy a llamar a la policía para que lo saquen por invasión de propiedad». Ahí fue cuando Sophie se acercó y dijo: «Yo le di la carta a Dylan, mamá». La cara de tía Patricia, cuando se dio cuenta de que su propia hija la había traicionado, fue de pura rabia. Le gritó a Sophie: «¿Cómo pudiste hacernos esto?». Y Sophie le respondió: «¿Cómo pudiste tú intentar robarle su casa a tu sobrino huérfano de madre?». Y entonces tía Patricia perdió completamente el control y le dio una cachetada a Sophie ahí mismo frente a todos nosotros. Mi abuelo inmediatamente le dijo al abogado que documentara eso, y Sophie, que estaba llorando pero también parecía aliviada de alguna manera, dijo que iba a presentar cargos contra su mamá por agresión. Los siguientes días fueron un caos. Mi papá y tía Patricia se encerraron en su cuarto, probablemente tratando de encontrar alguna forma de salir de esto, pero no había nada que pudieran hacer. El abogado de mi abuelo ya había notificado formalmente que tenían un mes para desalojar la propiedad. Sophie se quedó conmigo y con mi abuelo, durmiendo en el cuarto de huéspedes, y poco a poco me fue contando toda la historia. Aparentemente ella había sospechado de su mamá desde el principio. Había visto mensajes entre ella y mi papá de antes de que mi mamá muriera. Y cuando mi mamá le dio esa carta meses antes de morir y le hizo prometer que me la entregaría si mi papá intentaba correrme, Sophie supo que tenía que hacer lo correcto. Han pasado como 3 meses desde todo eso. Mi papá y tía Patricia finalmente se fueron de la casa hace 2 meses. No sé a dónde y honestamente no me importa. No he vuelto a hablar con mi papá desde que se fue, y no planeo hacerlo. Sophie presentó los cargos contra su mamá y hubo una audiencia donde básicamente le dieron una orden de restricción y tuvo que pagar una multa. Mi abuelo se mudó conmigo y ahora vivimos juntos en la casa. Él básicamente se convirtió en mi tutor legal hasta que cumpla 18 en como 2 meses, y hemos estado arreglando la casa, cambiando cosas, haciéndola sentir como un hogar otra vez. Sophie viene a visitarnos seguido y nos hemos vuelto mucho más cercanos. Ella cortó contacto con su mamá y está tratando de reconstruir su vida también. Dice que se siente culpable por no haber hecho algo antes. Pero yo le digo todo el tiempo que ella es la razón por la que no estoy en la calle ahora mismo, que básicamente me salvó. Mi abuelo ha sido increíble también. Me está ayudando a procesar todo con terapia y me está apoyando para terminar la preparatoria y pensar en la universidad. Ayer encontré otra caja con cosas de mi mamá que mi abuelo había guardado, y adentro había fotos de cuando yo era bebé, de ella joven y feliz, antes de que todo se fuera al carajo. Me quedé mirando esas fotos por horas, pensando en todo lo que ella hizo para protegerme, incluso cuando ya sabía que se iba a morir, y me doy cuenta de que ella fue la única que realmente me amó incondicionalmente en toda esta situación horrible. Mi papá eligió su felicidad temporal sobre su propio hijo, pero mi mamá, incluso desde la tumba, siguió cuidándome. Supongo que eso es lo único que me da paz en todo esto.